si a ti te ha pasado, pero yo he estado con el Salmo 139 rondando en mi cabeza. La semana pasada, no hace falta que lo busques porque solamente quiero hacer mención, pensando y meditando en esa omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe de mí, que Dios todo lo conoce de mí. Cuando el salmista está diciendo, tú me has examinado y me has conocido. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Tú has escudriñado mi pararme, mi sentarme, mi levantarme. Tú me conoces, Señor, me has rodeado por delante y por detrás y sobre mí tú pusiste tu mano. Aún no está la palabra en mi lengua y tú ya conoces mis pensamientos, decía el salmista. Este conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Dios me conoce de arriba abajo, iglesia, y Él sabe lo que pienso, lo que siento, aún antes de que mi palabra se haya emitido. No tengo ni que decirle que me encuentro en angustia, no tengo ni que decirle que me encuentro en una situación de bloqueo. No se lo tengo ni que decir porque Él ya lo conoce, pero le agrada que yo le busque en oración y se lo cuente a Él y le pida salvación para mi vida. La omnipresencia de Dios, Dios está en todo lugar. ¿Dónde me iré? Decía el salmista, que tú no estés. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si pongo mi vida en el estrado del Seol, es decir, si me voy bajo tierra, hasta ahí tú me sigues. Si yo tomare las alas del alba, y me encanta la palabra de Dios porque hay libros poéticos, hay salmos en pura poesía, y dice, si tomare las alas del alba y fuere hasta el otro extremo del mar, hasta allí me guiará tu diestra y hasta allí me asirá tu mano. Bien que en el interior yo fui entretejido y formado en el vientre de mi madre. Tus ojos vieron mi embrión. Y recuerda la grandeza de la palabra, porque un embrión son las 8 primeras semanas de gestación de un ser vivo. Y en el vientre de una madre ni siquiera lo llaman ya como un niño o una niña. Es un embrión y es la formación de un bebé en el interior de una madre. Ya ahí Dios está poniendo su mirada y ya Dios está diseñando cada uno de tus días. Gema, lunes, martes, miércoles, todos los días, los años de vida que Dios te dé, Dios ya los ha diseñado en la eternidad. Y siempre y cuando tú le busques y busques su guianza y su favor, Dios te estará guiando. Aunque Dios de antemano ya sabe todo lo que tú vas a hacer, ya sabe las veces que te vas a equivocar, ya sabes las veces que vas a fallar. Sin embargo, Dios para cada día tiene preparada su gracia, su amor y su misericordia. Quisiera traer una reflexión en esta tarde acerca de cómo a veces en nosotros pesa más lo negativo que lo positivo. En nuestros pensamientos muchas veces pesa más los errores de la vida, los fallos de la vida, pesan más a veces que lo bueno que Dios hace y que Dios está obrando en nosotros. Por eso cuando leemos una palabra de promesa o estamos leyendo la palabra de Dios, nos cuesta el albergar esa fe y levantarnos y glorificar a Dios y permanecer en esa palabra de fe que Dios nos ha dado. Porque la mente y el cerebro es más tendente a pensar en no se puede, mira mi experiencia pasada, mira lo que me sucedió en el ayer, es muy difícil el emprender, ya fallé aquí, no creo que pueda lograrlo. Nuestra mente tiende siempre a vivir en el fracaso y no a tener una mente centrada y concentrada en el reino de Dios. Quiero que busques conmigo en Isaías 43. Isaías 43, versículo 16.
mientras lo buscas, estaba pensando en la vida de Abraham, el primer patriarca, el padre de la fe que habla la palabra de Dios y que sobre él es establecida la promesa de bendición. Sobre ti y sobre tu descendencia multiplicaré tu descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo que no pueden ser contadas ni enumeradas. Así yo te multiplicaré y te bendeciré. Pero es muy curioso porque Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. No es Isaías 43, ahora reflexionamos en Isaías, pero primeramente quiero llevarte a esta reflexión. ¿Por qué Dios le dice a Abraham si lo que quería hacer con él lo podría haber hecho desde el lugar desde donde estaba? Probablemente Abraham fuera un buen hijo, y la palabra no habla que los padres de Abraham ni fueran pobres, ni fueran mala gente. Eran hombres que realmente tenían también su bendición allí. Pero Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham tomó a su mujer. Algunos toman como: salgo de mi tierra, dejo a la mujer, a los hijos, o alguna dirá: dejo al marido, este ya no me sirve, yo me voy a otro lugar. No. Abraham se llevó a su esposa. No tenían hijos entonces, la promesa llegaría después, pero Abraham toma a Sara y a los siervos que tenía y a lo poco que tenía y a su sobrino, que el amor a veces nos hace decir: venga, pues vente con nosotros y recibe la bendición. Pero lo cierto es que Dios le habla a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Probablemente Dios quería trabajar de cero en la mente de Abraham. Quería sacarle de su contexto, de su cultura, de su entorno, de lo aprendido. Porque cuando Abraham sale y no sabe realmente el destino, sale únicamente con la promesa de Dios en su vida, que le va a bendecir, que le va a multiplicar y que Dios se va a revelar a él de una forma poderosísima en su vida. ¿Tienes estos desafíos? ¿Estás todavía en este momento de tu vida donde tienes grandes desafíos y donde Dios te encamina hacia algo nuevo, pero ni sabes qué es todavía, ni aquello ha tomado forma, pero sin embargo sabes que Dios te saca? Y Dios quiere sacar de una mentalidad, a veces de una cultura, de una forma repetitiva de hacer las cosas, y créeme, todos nos acostumbramos. Si llevas por años realizando un trabajo y de repente entras en otro trabajo o alguien te propone algo nuevo, a mí me pasa que me da pereza y digo: con lo bien que me sé esto, estoy acomodada en lo que hago, y a veces lo nuevo te causa pereza. Por un lado, te llama la atención porque sabes que son tiempos nuevos, que son cosas nuevas, pero por otro lado, uno tiende a asegurarse en el lugar donde está. Y cuando Dios está hablando y le está diciendo a Abraham: quiero sacar de ti todo lo aprendido hasta ahora, porque viene tiempo nuevo, viene aventura nueva, y necesito que obedezcas a mi voz, necesito que te formes en un carácter verdadero, y necesito tomar tu vida y poner yo mis ejes y mis directrices. Dios quería poner sus propios ejes y directrices, pero nosotros, basados en nuestra experiencia, basados en nuestra cultura, queremos hacer las cosas como sabemos que se hacen, y hasta ese momento hemos tenido cierta seguridad de que no nos iba mal. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que tiempos nuevos requieren mentalidad nueva, obediencia de una forma distinta y diferente a Dios. Pero a veces pesa más lo viejo en nosotros, lo vivido, lo conseguido, lo conocido, pesa más en nosotros que lo que Dios pueda tener delante de nosotros. A veces uno dice: más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Esa es una expresión y un refrán muy español. Y depende en qué cosa te puede ayudar, pero depende que en qué cosa te piensas que tienes lo mejor, y sin embargo Dios te tiene preparado lo mejor en medio de la obediencia a Él.
pero nuestra mente es más tendente a quedarse paralizado y quedarse anclado en el ayer que en lo nuevo que Dios tiene. Isaías 43, 16. Así dice Jehová. Y mira cómo se presenta Dios mismo en Isaías. El que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y Dios primeramente tiene que hablar y decir, soy Jehová, pero yo soy el Dios que abrió camino en el Mar Rojo cuando todo mi pueblo estaba presionado, cuando un ejército armado y un ejército que sabe entrar en guerra como era el ejército egipcio, venía detrás de un pueblo que había estado en esclavitud por 400 años y no tenía ni idea ni de guerra ni de estrategia de guerra, salía huyendo con lo que Dios les había dicho, llevaos todo, pero su mentalidad era una mentalidad de siervo. Pero dice, yo, Jehová, el que abro camino en el mar, el que hago que fenezcan carro, caballo y fuerza, porque es Dios quien al enemigo le abate y le aplasta cual vil mosca. Es Dios quien quita de en medio nuestros enemigos físicos y mentales. Y Dios está diciendo, he aquí, no traigáis a memoria las cosas pasadas ni las antiguas. ¿Qué es no traer a memoria? Creo que es que no tengo ni que explicarlo. Tu mente no puede estar anclada en el no se puede, en el mira todo lo que he pasado hasta aquí, ahora ya es el remate. No traigas a memoria las cosas pasadas. He aquí yo hago cosa nueva y pronto sale a la luz. Pero ahora en esta tarde tomas el reto y tomas el desafío de parte de Dios de ponerte en oración delante de Él y comenzar a decir, Señor, perdóname porque mi mente queda en el pasado y yo no estoy visionando lo que tú tienes para mi vida, ni todo lo que tú vas a hacer en medio de mí, Señor, y en medio de mi entorno, porque lo cierto es que Dios no es un Dios que venga a traer culpa y condenación. Cuando Dios trata con su pueblo y con sus hijos, y ahora lo vamos a ver, Dios trata para que nuestro carácter sea corregido, para que nuestra vida sea afirmada más y más en Él. Pero paralelo a la enseñanza de Dios y a la corrección de Dios, Él sigue obrando su perfecta voluntad en nuestras vidas. Y no por eso tenemos que desanimarnos ni dejar atrás todo lo que Dios está haciendo. De una forma muy parecida, pero ahora venidos al Nuevo Testamento, ven conmigo a 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Y mira lo que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corintios, pero que venidos a este tiempo el Señor está hablando a mi propia vida. Y yo te pido que estés bien despierto para escuchar la palabra del Señor y para que tomes los desafíos que el Señor tiene para ti. No sé tú, pero yo estoy orando, empleo mucho el verano para pedirle a Dios dirección en la nueva temporada y en el nuevo tiempo. Para mí el verano es como un tiempo de receso donde uno para un poco de la vorágine, del ritmo fuerte, y en esas vacaciones, que gloria a Dios llegarán pronto,
uno empieza a orar y buscar dirección para la nueva temporada. Amén, porque hay cosas nuevas. Mira Pablo cómo habla y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Subraya, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Nuevo Testamento de una forma renovada, pero en esencia diciendo, no pongáis vuestra mirada en lo viejo y en lo antiguo. He aquí, yo hago obra nueva. De la misma forma, venidos a este tiempo, Cristo en mí, la vida de Cristo en mí, me hace vivir no en una vida vieja de pensamientos viejos, de una mente frustrada, abatida y de una mente cerrada. Ahora soy una nueva criatura en Cristo. Y dice la Escritura, todas las cosas son hechas nuevas. Le falta, pronto saldrá a la luz y os las haré notoria. Pero en esencia, la palabra de Dios, hablando a su pueblo en el Antiguo Testamento, para que no echara su mirada en el ayer y la pusiera en todo lo que Dios tiene que hacer. Como luego la palabra hablándonos, estás en Cristo, has conocido la salvación, es lo más grande que una persona puede tener en su vida. Viene Cristo, Cristo lo cambia y lo transforma todo, si de verdad nos volvemos a Él. Ojo que Dios hablaba a su pueblo y decía, os volvéis, pero os volvéis fingidamente y no de corazón. Fingidamente es cuando uno aparenta o parece que sí, que vuelve con Dios, pero en el fondo sigue haciendo su propia vida. Eso es volverse a Dios fingidamente, y Dios lo hablaba a su pueblo. Y Pablo estaba diciendo, si alguno está en Cristo, si verdaderamente la obra de la cruz ha entrado en ti, has entendido que Cristo te cambia por completo, entonces deja atrás una vida vieja y comienza a proyectarte en una vida nueva. Lo primero que hace el Señor en medio de una vida nueva, y ya Pablo lo está diciendo, que tenemos un encargo. Hemos leído en el versículo 19, y nos encargó. Dile a la persona que tienes a tu lado, tienes un encargo. Dios te ha dado un encargo. Dios te ha dado un encargo, ¿sabes? Algunos dicen, ya estoy en el Señor, ole, ole, ole. Y la palabra dice, y Él nos dio un encargo, que es el ministerio de la reconciliación. Un cargo es una responsabilidad, llámalo como quieras. El cristiano tiene una misión, tiene un encargo, tiene una responsabilidad. Dice, porque somos embajadores de Cristo. ¿Tú sabes cuál es la misión de un embajador? Yo estudié con un joven que quería ser diplomático y lo consiguió, él es diplomático. Un embajador es aquella persona que se prepara y representa a su país. Todos los países importantes de la tierra envían representación a otras naciones que se encargan de, en esas otras naciones, dar una referencia del país de origen. Y un embajador es el que está representando a su país, está dando a conocer una cultura, está dando a conocer unos recursos, unas riquezas. Aquí en España hay representación de embajadores de prácticamente todo el mundo. Y tú y yo, dice la palabra, que somos embajadores de Cristo. ¿Cuál es mi país? España, no. Mi reino es el reino de Dios. Así que como Dios, a través de Jesucristo su Hijo, me ha salvado,
y me ha hecho nuevo, me ha dado un encargo. Es el ministerio de la reconciliación, y es que Dios nos ha reconciliado a través de Jesucristo su Hijo. Yo ya no soy enemiga de Dios. Dios ya no me ve como ese pecador independiente, como Adán y Eva, que se independizaron de Dios, que se apartaron de Dios. Por cuanto Cristo derrama su sangre, ahora Dios me ve a través del amado y he sido justificado por Él. Pero dice, tenéis un encargo y sois embajadores de Cristo. Representamos a Cristo aquí en la tierra. Escucha, tienes un gran encargo, tenemos un gran encargo, porque en mi vida otros van a conocer a Cristo a través de mi vida, de mi testimonio. Por eso es tan importante que yo tenga un testimonio y viva una vida cristiana que ama a Dios, que sirve a Dios verdaderamente, porque soy embajadora de Dios. Represento el reino de Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Pero esta no es la parte central de la que yo quiero hablarte. Tener a Cristo, estar lleno de Él, iglesia. Necesitamos, para vivir una vida nueva, necesitamos una vida en Cristo fortalecedora. Pero cuando dice, no traigáis a memoria las cosas antiguas, mirad lo nuevo, vivid una vida nueva en Cristo, con una forma de vivir y de pensar desafiante en Cristo. Deja la ira, deja la contienda, dejemos las griterías, dejemos los malos humores, dejemos el mal carácter, dejemos las arrogancias y los orgullos a un lado y déjate tratar por el Espíritu Santo de Dios, porque Él va a abrir puertas cuales ni te imaginas, pero dejándote tratar por Él. ¿Sabes el profeta Ezequiel? ¿Sabes qué significa el nombre de Ezequiel? Dios fortalecerá. Cuando tú tomas el libro de Ezequiel y lo lees, significa Dios fortalecerá. Porque Dios fortalece al cansado, porque Dios fortalece y trae dirección. En esta semana yo se lo decía a una persona, escucha, anímate porque Dios es nuestra fortaleza. Dios fortalecerá. Ezequiel está profetizando en medio, ¿cómo se decía? Quiero decir esta palabra bien. En medio del exilio, porque él había sido deportado. Ezequiel, como todo el pueblo de Israel, había sido invadido por Babilonia. Y los babilonios, recuerda que como estrategia llevaban a judíos a otras naciones y traían gente de otras naciones al pueblo judío para hacer mezclas y para que la fe no fuera fortalecida, para que las culturas se rompieran. Y Ezequiel recibe revelación de Dios desde el exilio, mientras está deportado. Pero Ezequiel, cuyo nombre es Dios fortalecerá, Dios trae una revelación sobre su vida acerca del último tiempo y del milenio, que el propio Ezequiel caía rendido ante los pies de tanta revelación. En Ezequiel 40 dice la Escritura que un varón, y está hablando de un ser angelical y sobrenatural, se acerca a Ezequiel. Quiero leer solamente unos versículos, Ezequiel 43. Y dice, me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y Dios, ese varón de Dios, ese ser angelical, antes de revelarle a Ezequiel el milenio, le dice claramente, pon tu mirada, abre tus ojos, abre tus oídos y pon tu corazón
Es decir, pon tu mente y tu entendimiento en todo lo que te voy a hablar. Y eso será un secreto entre tú y yo. No. Y cuenta todo a la casa de Israel. Dios va a traer voceros en esta generación para que cuenten y hablen todo lo que Dios tiene para su iglesia y para esta generación, iglesia. Cuenta todo lo que veas a toda la casa de Israel. Habla a la iglesia. De hecho, Dios toma a Ezequiel como una atalaya y Dios le dice: yo te pongo como atalaya y yo te pongo para que hables y hables la verdad y no calles. Pues Ezequiel va a recibir una revelación acerca de Dios como fuente de agua viva, representando a ese Espíritu Santo que llena cada vida y que llena cada corazón. Y para vivir en una vida nueva, para vivir en un hombre nuevo, tú y yo necesitamos ser renovados en el Espíritu Santo y necesitamos ser llenos de su Santo Espíritu. Ven conmigo a Ezequiel 47. Y vamos a leer. Dice así Ezequiel 47:1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado, y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. El versículo 12 dice: y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. La visión que está teniendo Ezequiel es de un templo, y dice que debajo del umbral están saliendo aguas. Y son aguas que dice el varón de Dios que toma un metro, toma algo para medir, y dice: mide 1000 codos, que son 500 metros. La anchura de ese río son 500 metros. Y le dice a Ezequiel: Ezequiel, cruza el río. Y la primera vez que Ezequiel cruza el río, ese agua llega por los tobillos. Y van más adelante, y Dios le dice, el varón le dice: vuelve a medir el río, 500 metros, vuelve a pasar Ezequiel, por segunda vez cruza ese río, y ese agua le está llegando por las rodillas. Tercera vez, la longitud es la misma, pero ese río cada vez va más y más en profundidad.
Primeramente al profeta le cubre los tobillos, seguidamente el agua le cubre a las rodillas. Dice, la tercera vez le está llegando por la cintura, la parte de los lomos. Y la última vez que se vuelve a medir ese río, dice que ya no podía cruzar porque era tan fuerte la corriente que no se cruzaba si no era a nado. Y lo que está representando la palabra de Dios es la llenura de Dios en la vida de un cristiano. De la misma forma que un río comienza con un flujo de agua, un caudal flojito, dice la Escritura que va en aumento y en aumento y en aumento. Así es la vida de Dios en la vida de un cristiano. Iglesia, yo no puedo tener mi mente anclada en el ayer, ni mi mente pensada en lo que yo dejé atrás. Si Dios dice que Él hace cosas nuevas, si Él dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, mi mente y mi corazón tiene que llenarse de ese río de Dios. La segunda canción que tú y yo estábamos cantando y está diciendo sube más alto, está haciendo referencia a Ezequiel 47, porque ese río cada vez va cubriendo más y más. Cada vez que tú te adentras en la presencia de Dios, cada vez que tú buscas de Dios y buscas la llenura del Espíritu Santo, ese río va en aumento en ti y tanto tu mente como tu corazón se preparan para recibir cada palabra que Dios tiene para tu vida. Y dice la Escritura que ese río en las riberas tiene árboles, y árboles que están llenos de hojas y que esas hojas traen incluso sanidad y que están dando frutos. Cuando la palabra de Dios habla de árboles, habla de personas. A mí me recuerda Jeremías 17, bendito el varón que confía en Dios y que pone toda su mirada en Él, porque es como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que da su hoja a su tiempo, que su hoja no se cae, no deja de dar fruto aún en el tiempo de sequedad. Y ya es difícil, mira, iglesia, en mi casa tenemos 3 macetas. En las de mis padres hay todo un jardín, pero en mi casa tenemos 3 macetas, que en invierno medio se mantienen, pero yo no sé qué pasa en el verano, o sea, no tenemos forma de mantener esas plantas. Ayer mismamente, una que tenemos en una mesa, una planta que mi madre nos la da, nos la prepara en el mejor macetero, le pone la mejor tierra y le pone todos los granitos esos que se supone que la van a dar más vida. O sea, una hoja, otra hoja, esta mañana recogía otra hoja, digo, cuando venga mi hermana del trabajo, a esta planta no le quedan hojas y va a decir, ¿qué has hecho con mi planta? Digo, pero yo cada vez que paso le veo con una hoja menos. Es normal, viene la calor. A veces no sabemos ni cómo tratar a las plantas, no nos aguantamos ni a nosotros como para saber cómo están las plantas con este calor. Iglesia, cuando la palabra de Dios dice que el que ha puesto su mirada en Cristo, que el que ha puesto su corazón en Dios y toda su confianza está puesta en Dios, aún en los momentos de sequedad más fuerte, cuando todo el mundo está en medio de una sequía tremenda, ese árbol que está a la ribera no dejará de dar fruto y su hoja no se caerá. Esa es la vida del cristiano que ha recibido una palabra de Dios donde Dios le dice, he aquí yo hago obra nueva, pronto saldrá a la luz, pero no eches de ver ni el pasado ni lo que dejaste atrás, mantente firme en la promesa de Dios, persiste y mantente en su palabra y en su poder, porque aun cuando venga el calor más insoportable, ese árbol, ese hijo de Dios no va a dejar de dar fruto y su hoja no caerá. Hemos leído que este río iba cada vez en aumento. Esa anchura era de 1000 codos, unos 500 metros, pero cada vez que el varón de Dios le decía, Ezequiel, crúzalo, cada vez le iba llenando y llegando más alto hasta el punto de ya no hacer pie.
Y va a llegar un punto en que Dios te lleve en tu vida en que no haces pie, en que ya no te basas ni en tu seguridad, ni en tu experiencia, ni en lo que tú sabes, ni en lo que tú crees que va a suceder. Deja que el río de Dios te llene por completo e inunde todo tu ser. Dice la Escritura, esas aguas que salen del oriente llegarán al Arabá. El Arabá es el Mar Muerto. Quienes han visitado Israel saben que el Mar Muerto es un lugar muy turístico porque tienen tal grado de salinidad esas aguas que no hay seres vivos, no hay peces, no hay nada, no hay vida por su alto contenido de salinidad. Casi todo el mundo tiene fotos porque sale flotando, los cuerpos no se sumergen dentro, está todo el mundo flotando y poniéndose el barro que dicen que es muy bueno para la piel, pero lo cierto es que en ese mar no hay vida, en el Mar Muerto. Y dice la Escritura que las aguas de ese río, cuando lleguen al Arabá, dice que le darán sanidad y que habrá tal cantidad de peces, porque donde Dios llega, Dios trae sanidad. Donde tú dejas que el Espíritu Santo llene tu vida y llene tu corazón, hasta ahí Dios trae sanidad. Y dice, y toda alma viviente que entrare en ese río vivirá, vivirá. Iglesia, y yo sé que estamos en esta tarde cansados, con calor, pero quiero que esta palabra se selle en el corazón de cada persona. Y esto es un reto personal, porque la fe es individual. Dios te ha llamado, tienes un encargo de parte de Dios. Te ha llamado a que proclames su nombre y su palabra y vivas una vida de fe. Y que en medio de la adversidad te llenes con esa presencia del Espíritu Santo. Jesús dice en Juan 7 que estaba ya el último día de la fiesta, que se puso en pie y dijo, si alguno, no dijo si todos, aunque muchos dirían, pero el amor de Dios alcanza a todos. Sí, pero Dios ya sabe que no todos van a responder al llamado de Dios. Y Jesús mismo dice, si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. ¿Hay alguien con sed? ¿Hay alguien que busque más de Dios? ¿Hay alguien que quiera que el río de Dios no le llegue solo por los tobillos? ¿Ni siquiera le llegue a las rodillas? Ni siquiera llegue a tu cintura, sino que el río de Dios llegue hasta tal punto que ni hagas pie, ni te puedas hacer, solo lo puedes cruzar nadando. Y es profundizando en la presencia de Dios y confiando en que lo nuevo que Dios tiene es mucho más grande que lo que dejaste atrás. ¿Alguno tiene sed? Venga a mí y beba. Vaya un amigo y beba. Vaya al frigorífico, no. Vaya a Cristo y beba. Muchos ríos ahora aquí en España, por causa de la calor, hay tramos que prácticamente no hay caudal. Prácticamente no hay caudal. Y lo que la palabra está presentando, que Dios en mí, es esa abundancia y es esa riqueza espiritual tan grande en mi vida y tan poderosa, que aun cuando yo vea que las circunstancias no se dan, si yo me agarro a una fe poderosa, Dios obrará en medio de mi vida. Y todo el que entrare en ese agua sanará y vivirá. Y cuando regreses con la bendición de Dios, acuérdate de ser agradecido a Dios. Cuando regreses viendo la gloria de Dios, ¿alguno ha visto la gloria de Dios en esta semana, en estos días? Alguno, ya me han contado que alguno ha visto la mano de Dios poderosa. ¿Alguien ha visto la mano de Dios? ¿Alguien ha dicho, Señor, es que tú me has sostenido, es que solo tú me puedes revelar ciertas cosas, es que solo tú me puedes avisar, es que solamente tú has podido hacer esto, Señor? Vuelve agradecido y dale la gloria a Dios.
vuelve agradecido y dale la gloria a Dios. 10 leprosos que Jesús sana, que se acercan a Jesús en el camino entre Samaria y Galilea, y que desde lejos aquellos leprosos le gritan: ¡Rabí, maestro, ayúdanos! Porque ni siquiera de cerca se podía acercar un leproso. Y cuando los ve llegar, Jesús les dice: id al sacerdote y presentaos. Y de camino al templo fueron limpiados. Habrá cosas, iglesia, que Dios haga instantáneas y en el momento. Pero habrá un obrar poderoso de Dios que se producirá caminando el camino mientras vas. Id al templo y mostraos al sacerdote. Era costumbre, según Levítico 24, que todo leproso tenía que presentarse delante del sacerdote para que mirara su lepra y comprobara su lepra. Y mientras iban, fueron sanados. Y dice la Escritura que solo uno se volvió para darle la gloria a Dios. Y dice que se arrodilló delante de Jesús y que le alababa a voces. Y Jesús le dijo: de 10 leprosos, solamente uno ha venido para darle la gloria a Dios. Y encima samaritano, extranjero. Tu fe te ha salvado. Cuando veas la gloria y el poder de Dios en tu vida, regresa honrando y glorificando su nombre, porque es Dios obrando con poder en cada vida y en cada corazón. Y créele a Dios cuando Él te dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ponte en manos de Dios. Isaías 43, no traigáis a memoria las cosas pasadas y antiguas. He aquí yo hago obra nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Abriré caminos y haré brotar del sequedal ríos de agua viva. Dios sigue obrando. Pero mi fe y mi vida tienen que estar preparadas y retadas para albergar la gracia y el poder de Dios. Y no con una mentalidad caída, ni deprimida, ni cansada, sino una mentalidad que se esfuerza, que es valiente y que camina hacia adelante. Amén. Vamos a ponernos en pie.